eh, de momento tú tienes que, o sea, cosas incluso importantes. O sea, ¿a quién no se le ha olvidado pagar una factura? Muchachos, buenos días, Juan. Sí, a mí se me olvida, de entre tantas, hay alguna que se te puede atrasar, aunque sea un mes, y tú dices, rayo, pero yo pensé que pagué esta. Bueno, he escuchado casos, o sea, que se le ha olvidado un segundo mes, o sea, y de momento viene el corte, y anda, si es que yo no he pagado, tú sabes que esas cosas pasan y no sé. Bueno, a nivel de individuo, pasa una, dos, tres veces, claro que nos pasa, pero a nivel corporativo o de gobierno, eso está en una computadora. Pero ¿no será que esta gente está bien ocupados y se le olvidó pagar la factura? Pero por 4 años. 4 años, un olvido de 4 años. Un olvido de 4 años. Estamos hablando de las facturas de agua y de luz del Capitolio. Así es. ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó pagarlas? Mira, tú sabes que la prensa nos informa que, y yo creo, gente, este tipo de tema, después de venir de una predicación tan poderosa como la de Dante Gebel, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho contenido espiritual y tenemos los temas comunes y los temas que se están discutiendo. Este tema, desde mi punto de vista, es un tema que quienes nos exigen que nosotros estemos a una altura en el manejo de nuestras finanzas y que seamos responsables con las distintas agencias de gobierno que nos proveen un servicio, porque ambas pertenecen al gobierno de Puerto Rico, tanto la luz como el agua. Cuando tú ves que los que nos exigen eso y hacen las leyes, las pasan por alto, si a nosotros como pueblo nos dejase de importar, sería más un problema de nosotros que de ellos. Por eso estamos discutiendo el tema esta mañana. Esta información salió, la prensa la reseña, no sé cuántos realmente pues le prestaron atención, pero la prensa dice que el Capitolio debe $4 millones y pico de luz, porque en los últimos 4 años no se pagó la luz. Y deben casi $1 millón en agua, porque los últimos 2 años no pagaron el servicio de agua. Pero si nosotros 3 nos jugásemos la misma y pidiésemos el mismo trato que se le dio a nuestra legislatura, pues nos van a decir, lo siento, no podemos. No, por 200 o 300 pesos te dejan sin agua y sin luz. Exactamente. Claro que sí. Por un mes. Sí. Por un mes sin pagarla o 2 meses te la cortan. Son 5 millones de pesos que tal vez no estaban disponibles y pidieron un break. Bueno, es que nosotros sabemos que aparece dinero para otras cosas. Para un servicio esencial, básico, porque no hay dinero si para otros estudios de tal cosa, inclusive ya vimos los legisladores que tenían un acuerdo con empleados de que yo te pago X cantidad y tú me devuelves tanta. O sea, problema de dinero no es. ¿Por qué nos damos el lujo como pueblo de pasar por alto? Y uno de los enfoques que, ¿verdad?, de mi punto de vista debemos tener, es que esto debe contribuir a la conciencia nuestra de no ser político-partidistas y a la hora de tener que señalar y a la hora de tener que votar, sigamos separando el ideal de estatus del partido. Y yo creo que si nosotros pudiésemos internalizar eso y pudiésemos exigirle a los políticos del partido al que nosotros somos ese nivel de lo que tú me exiges, practícalo, vamos a tener un mejor país. Pero una pregunta, quiero antagonizar. Claro. Ok, y no porque esté de acuerdo, pero quiero plantear esto. O sea, claro, dale. No es una deferencia importante que la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos diga, bueno, pero espérate, estamos hablando de la Casa de las Leyes, no puede dejar de operar, allí pasan cosas importantes para el país, a ellos sí le podemos dar esta concesión porque se trata, ¿no?, de algo extraordinario que tiene que ver con el funcionamiento del país. No, por 2 razones. Ajá. Primero, porque la legislatura tiene el dinero, debió incluirlo en el presupuesto. Ellos saben cuánto gastan de años anteriores, tienen un promedio de cuánto gastan, saben cuánto van a presupuestar para eso. Segundo, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene empleados, tiene serios problemas de deuda que necesitan el mínimo centavo para darnos ese servicio al pueblo en general. Por lo tanto, el gobierno no puede sabotearse a sí mismo a otra entidad que da un servicio esencial como lo es la luz,
porque el pueblo y las empresas privadas dependen de ese buen servicio. Si no tienen dinero, también se nos va a quiebra. Entonces, no tenemos ni una ni otra. ¿Y será un break que le dan o será que sencillamente no importa y o sea... Sí, se demuestra que no importa. 4 años sin pagar la luz. ¿Qué empresa tendría servicio de energía eléctrica? ¿Qué empresa? No, ¿Qué jamás, persona? jamás en la vida. 4 años después. No. Y Pero que la esto no es deuda la sean primera. $4 millones. Esto no es la primera vez que ocurre. A mí me da la impresión de que No. Ya esto había salido hace unos añitos, la misma situación, que le habían suspendido el servicio por lo mismo. Pero la otra pregunta es, ¿las agencias le daban seguimiento? ¿Le dieron un plan de pago, prórroga? Bueno, ¿dónde está el dinero presupuestado? Yo estoy Porque leyendo de primera hora y nada de eso aparece. sale a relucir. Okay. No, nada de eso. De aparte de que cuando tú haces un presupuesto, como tú lo decías, el presupuesto que se hace, ¿verdad? A principio de año, no sé, o a mediados de año, como sea que sea el presupuesto del gobierno, se supone que esa partida tenga nombre y apellido. ¿Qué pasó con esa partida? Correcto. No se puede utilizar para otra cosa. ¿Dónde fue a parar? Es que por el reportaje no se hizo partida para pagar la luz. Pero es que eso no puede ser. No formaba parte del presupuesto. O sea, es como tú saber de antemano, no pongas los chavos de la luz porque no la vamos a pagar. Ajá. O sea, eso no forma parte del presupuesto, no lo vamos a pagar. Y al otro lado de allá no se gestiona el cobro tampoco. Correcto. ¿Cómo funcionará eso? O sea, Correcto. Es que eso no puede ser. que no tiene como... Es que recuerda, fíjate qué interesante, recuerda que la mayoría de los puestos claves en otras agencias, en este caso en la Autoridad de Energía Eléctrica, dependen de qué, de influencias políticas. ¿Quién te lleva a puestos importantes en la Autoridad de Energía Eléctrica? Los partidos principales que han dominado la política de este país. Entonces, si tú llegas allí por uno o por el otro y te pones bravo para cobrarle, tu cabeza rodó en menos nada. Ahora, en el reportaje no se establece una conclusión del asunto, o sea, no se sabe qué va a pasar. Sí, en el reportaje dice, leo, en esta situación llevó a que durante todo el pasado cuatrenio no se pagara el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al día de hoy, la deuda acumulada con esta corporación pública es de $2.897.492,20. Entre tanto, el servicio de agua potable se pagó solo los primeros 2 años del cuatrenio. Los pasados 2 años se dejó de enviar la mensualidad y se acumuló una deuda de $829.412. Ante esta situación, el presidente Cameral informó que el pasado martes se reunió con los dirigentes de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efrán Paredes, y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, para hablar de la deuda y decirles que no hay dinero presupuestado en los próximos 6 meses para saldar lo adeudado. Aceptó que su preocupación era que la situación se tornase en una noticia negativa y les cortaran los servicios básicos. Wow. Fíjate qué interesante el motivo principal de la visita. El motivo principal de la visita es, no nos vengan a cortar la luz, no queremos que esto trascienda Escándalo. y se convierta en una noticia mala. Hay gente esta mañana que si no llegan a tiempo hoy a la autoridad con 100 pesos, le van a cortar la luz hoy. Bendito. Eso es así, O sea, y con menos, vamos, con 40 o 50 pesos. eso es así. Esto es increíble, intolerable, desmoralizante. Pero hay algo que no me cuadra. Dicen que no está presupuestado, pero más adelante dice que la dejaron de pagar. Si la dejaste de pagar, si le estás pagando una mensualidad, ¿verdad? Eso es lo que dice el artículo adelante. Perdóname. Que dejaron de pagar lo que estaban. Dejaron de pagar. Pues sí, en el caso del agua, la luz, 4 años, o sea que desde que comenzó la Asamblea Legislativa que estaba en el pasado cuatrenio, nunca la pagaron. Nunca pagaron. Nunca Pero fue sobre un issue. en el caso del agua que la dejaron de pagar, si la estaban pagando, había un presupuesto. Esa no la puedo comprar porque si la estabas pagando tenías un presupuesto. ¿De dónde estabas sacando? Correcto. Sí, a mitad, y a Sí, te mitad. sigo perfectamente. Pero entonces en el caso de la luz tampoco puedo entender cómo un servicio esencial no esté presupuestado. Ujú. Es que no me cuadra. No cuadra perdóneme. por ningún lado. No, claro que no, claro que no. Fíjate qué interesante. Hernández explicó, Tatito, el de la Cámara, que es a quien le corresponde ahora El tostón. El tostón. Sí.
explicó a la prensa que espera recibir de la Autoridad de Energía Eléctrica y la AAA una notificación de aportación mínima y el plan de pago lo más largo posible para poder cumplir con el compromiso económico. Dame el paguito lo más chiquito que tú puedas. Exacto. Y un ciudadano común y corriente dice, bueno, podemos llegar contigo hasta aquí. Y cuentas a la pasada asamblea no se le puede pedir, o sea, tú no pides donde Johnny, donde Tomás Rivera Chat, dice, mira, ¿qué pasó aquí? Le hay que cuadrarlo. Dice la noticia que el cuatrienio pasado le correspondía pagar esos haberes al Senado, dirigido por Tomás Rivera Schatz. Dice la noticia. Pero sí, debería asumir una responsabilidad, pero no es así. El problema es que si no está, ¿qué van a hacer? Es un problema de la legislatura actual. Sí. Lo interesante y el punto es ante el pueblo, es que cada día, cada cual, de todos los partidos políticos, y me voy a incluir ahora, yo que fui bien vocal con Proyecto Dignidad, y solamente tenemos 2 legisladoras allí. Gente, el día que tengamos que romper línea con el partido de nuestra preferencia, hagámoslo. Y el día que tengamos que denunciar lo que tengamos que denunciar, hagámoslo. Y el día que tengamos que votarle en contra, hagámoslo. El empoderamiento tiene que seguir siendo del pueblo y de la gente, no del partido político al que todavía un sector le sigue rindiendo culto. ¿Ok? En estos días teníamos el tema de qué recomendación le dábamos al nuevo gobernador para mejorar la policía, tema específico por lo que pasó y por el abandono total que hay en la policía en todo sentido de parte del gobierno hacia ellos. Y alguien escribió en la página de Facebook de Nueva Vida, bendito, dejen llegar al hombre que llega un mes. ¿Cómo se le van a estar dando recomendaciones? O sea que el pueblo que elige a los gobernantes no puede hacerle una recomendación en un ítem de tanta importancia. Entonces lo único que me llevó a pensar a mí, tal vez la persona es de ese partido y de ese candidato, y simplemente el mero planteamiento de que el pueblo le dé recomendaciones y la policía a mejorar esta área, hay gente que se molesta. Sí, déjame el nene quieto. Déjame el nene quieto, acaba de llegar. Y no se trata de eso. Se trata de cómo el pueblo es el que tiene el poder, pero si no lo exigimos y si no lo actuamos, las cosas se quedan igual. Y no es moral ni es correcto que un político nos pida a todos nosotros y al pueblo, paguen la luz y el agua a tiempo, las agencias necesitan ese billete para pagar empleados y mantener la infraestructura. Pero ellos no lo hacen. Y si no te la vamos a cortar. Si no te la cortamos, claro. Así de sencillo. ¿Cómo hace sentir esto a la gente? ¿Qué siente la gente? Cuando yo recibí la notificación, el teléfono que lo leí, yo no lo podía creer. Yo dije, ¿qué es esto? Me gustaría escuchar a la gente, porque la idea no es insultar a los políticos, la idea no es hablarle malo, la idea no es decir ustedes no sirven. La idea es crear conciencia y exigirle al político que nos pide el voto, por favor, lo que ustedes exigen, modélenlo. Claro. Tú sabes que no nos tengamos que enfrentar a esto, porque entonces le da pie a la gente para decir, por eso no pago contribuciones, Exacto. Por eso le oculto ingresos, por eso no pago los taxes, porque el político dicta la pauta en el ejemplo. Yo no lo justifico que la gente diga eso, pero de ahí es que la gente se agarra para decir, olvídate de eso. Claro. No, y entrar en el círculo vicioso de que lo que pasa siempre, digo esto rapidito para ir a las líneas, eso no es problema mío, eso fue en el cuatrienio pasado, aunque sea del mismo partido, estamos arrastrando algo del pasado, que en cierta manera es cierto, estás arrastrando algo, pero entonces... Pero son los mismos políticos que están allí. ¿Quién va a resolver? Es la pregunta. Exacto. Johnny está allí, Schatz está allí, la mayoría, Tatito estaba allí, ahora está. Lo único que están en posiciones diferentes de liderazgo. Sí, el juego de la pero es el mismo, prácticamente el mismo grupo, los nuevos son muy poquitos. 787-993-9700 con las líneas abarrotadas. Buenos días. Buenos días, nenes de la grúa. Buen día. Cuéntanos. De verdad que diría una expresión de la calle, me quedo bruto y sin idea. Porque es una falta de respeto. La gente, claro. Particularmente el partido que sea, es una falta de respeto. Lo es. Gracias, nene, por estar acá. Fiel oyente siempre. Seguro que sí. Continuamos en Ruta. Muy buen día. Hola. Buenos días. Sí, adelante.
Saludos, Dios los bendiga y feliz año. Los felicito por el programa. Últimamente he estado bien pegadito con ustedes. Les agradezco mucho toda la información que traen ahí. De verdad que esto es algo que es incomprensible. A mí lo que me gustaría es que Tatito o el que sea lo pongan a hacer todo el proceso de ir allí a hacer una reclamación como la hace cualquier ciudadano, para que sepan cómo es que tratan al ciudadano cuando uno va a ir a tratar de que le hagan un ajuste en la factura o un plan de pago. O sea, que vaya y haga la fila y espere un buen rato. Todo el proceso como lo hace cualquier ciudadano. Lo que pasa es que como eso ya es a una alta jerarquía, pues no los hacen pasar el sufrimiento que pasan muchos clientes, como yo vi una persona reciente hace unos meses, un señor en Arecibo, en una oficina de esta, que lo hicieron esperar, lo dejaron afuera, no lo quisieron atender. Es horrible, de verdad. Y si eso es una cosa así, no sé cómo estará el país en otros asuntos que son de más importancia de atender para el ciudadano. Tienes toda la razón. O sea, ¿cuántas cuentas más habrán por ahí a lo loco, no? Sin atenderse. Sí. Cierto. Wow. Adelante, buen día. Buenos días, el Señor les bendiga. Amén, Quiero amén. comentar, mi mamá era una persona bien mayor y por H por R en casa nunca llegó un momento en que no llegaba la factura de agua. Un día ella le dice a mi hijo, véala allá y paga, y cuando va, no aparece, esta cuenta no aparece. Bueno, pues entonces un día llega una persona, pan, y se lleva el contador, y era que no teníamos el sistema de agua, ¿verdad? Pero había agua en la casa y seguía contando, y para allá pues aparecía que se la estaba robando. Vamos allá a ver qué es lo que pasa, porque teníamos que ir a una oficina en Arecibo como si fuéramos como un servicio nuevo. Vamos allá y la persona muy inmisericordia, que yo me quedé como que bien pasmada, bien inmisericordia, le dijo, me tiene que traer $700 como mínimo para ponerle el agua. Tiene un plan de pago porque tiene una multa de $1,500 por hurto de agua. Wow. Y mi mamá le dijo, yo no tengo ese dinero. Le dijo, pues no le podemos poner el agua. ¿Qué opina usted cuando la legislatura hace 4 años que no paga la luz? ¿Cuál es su opinión? Yo pienso que no hay moral para pedirle al pueblo que sea responsable. O sea, yo creo que nosotros como individuos y como cristianos somos personas íntegras, somos responsables con nuestras cuentas, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que el gobierno no lo haga? O sea, eso que como dice Noraima, yo no la compro. Yo no la compro, definitivamente. Gracias por estar acá. Aquí en Puerto Rico no hay problema de dinero. Aquí en Puerto Rico hay problema de administración, de una administración que sea honesta, que sea vertical, porque el problema del dinero, aquí hay dinero, porque ¿cómo es posible que venga una persona nueva de director y le paguen un montón de dinero? Entonces, eso, los números no cuadran. Claro, sí. Gracias, amiga, por tu llamada. Una más por acá. Adelante, Ruta, buen día. Dios les bendiga. Amén. Es mi opinión, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por el programa de ustedes, porque lo tenemos todo el tiempo en nuestro hogar y nos tienen al tanto de todo. Gracias. En el Capitolio, a ellos le dan un presupuesto a cada representante y cada uno tiene el presupuesto para la luz. Ahora, pregunto yo, ¿a dónde va ese dinero si va directamente a lo del presidente? Llevan 4 años, pero ellos tenían un plan de pago. Nunca hacen el plan de pago, pero nos siguen dando el dinero al plan de pago. Y todos los años le dan el nuevo presupuesto a la oficina de cada representante. ¿Usted se indigna cuando se entera de que no pagan la luz por 4 años, deben más de 4 millones entre el agua y la luz? Y Sí, porque hay personas que trabajan y con lo poquito que tienen un plan de pago y tienen que ir, porque si no al otro día se la desconectan. Entonces, ¿dónde cae ese dinero de ellos
que tienen un presupuesto, entonces vienen cada 4 años, hacen la política, y entonces ¿de dónde ellos sacan tanto dinero para hacer la política? Eso cuesta dinero. Claro. De hecho, en estos días vi un reportaje de una viejita en una montaña que precisamente por no tener los recursos hacía cosas como desconectar en la noche los enseres, incluyendo la nevera. Ay, Dios. Wow. Incluyendo la nevera para poder con lo poquito que le llega, ¿no? Wow. Cumplir con sus responsabilidades. Uno Wow. ve una cosa como esta y dice, brother, o sea, Wow. Exacto. ¿cómo es posible que el gobierno falle en lo más básico? Mientras hay gente que hace, tú sabes, Malabares y- cosas extraordinarias para cumplir con su deber. Y gente que necesita equipos médicos, ¿verdad? Sí. Eléctricos para poder sobrevivir y tienen que desconectarlos, como tú bien dices. Yo también sé de gente así. Sí, sí. Qué fuerte. Muy, Demasiado muy fuerte. muy fuerte. Así que, Así que, pueblo, nosotros como emisora cristiana no queremos, ¿verdad?, crear un ambiente o más hostil o unirnos a la comparsa siempre de las críticas. Es que yo creo que al mismo tiempo, si como pueblo esto también nos deja de interesar y tenemos una actitud que la única consecuencia es una crítica, yo lo que pretendo es que la acción del pueblo siempre tenga la consecuencia que el político merece. Y es que usted le vote en contra del partido que sea. Del partido que sea, incluyendo a los nuevos. Soy enfático, incluyendo a los nuevos que no hagan el trabajo. El poder siempre tiene que estar en el elector y en la gente. Ya se demostró posible que usted puede tener un ideal político separado del partido que lo representa. Allí van un grupo a administrar cada 4 años. Siga empoderándose usted de lo que todavía parte de la democracia que tenemos nos permite, que es elegir a nuestros políticos, y cuando haya que votarle en contra, tome nota de la legislatura pasada que estuvo y tenga eso en cuenta y añádele a lo que aparezca durante este cuatrenio. Pero empodérese usted con el poder del voto. No siga ciegamente a un partido político, porque este es el ejemplo que nos dan. es lo que Definitivo. sucede. Así es. Por ahí viene Angie González y ella siempre trae un tema que nos deja decir pegado. Pegadísimo. Yes. Esto es lo próximo aquí Eso es. en Ruta. Buenos días, Puerto Rico.